Miradas de Artista Radio desde Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina. Miradas, miradas de artista. Miradas, miradas de artista. El Aleph, dice Borges, es uno de los puntos del espacio que contiene todos los puntos. Según la Cábala, las letras del alfabeto son anteriores a la creación y el verbo divino se sirve de ellas para crear el mundo. Una poderosa metáfora que para los cabalistas no es metáfora sino verdad literal, de cómo el lenguaje crea la realidad, en lugar de meramente reproducirla o reflejarla. Si toda la realidad surge de las letras del alfabeto y todas las letras surgen de Aleph, el universo entero cabe en esa letra. Es este un fragmento del comentario de Carlos Gamerro en Borges y los clásicos. Al escuchar y leer, ustedes oyentes, como nosotros, reescribiremos los textos utilizados con la herramienta básica de la creación, el lenguaje. Ustedes y nosotros arrojaremos y recogeremos palabras al aire. Palabras al Aire se emite con los auspicios de Lágrimas de Circe, sello editor y librería virtual. Hacia Ítaca, certamen literario internacional. Una convocatoria anual desde Mar del Plata a todos los escritores de habla castellana. Y taller literario Despierta Palabra, que desarrolla ahora sus clases a distancia durante este programa. Nuestra cortina es la deliciosa Del Mismo Sol, de y por Julio Ascano, virtuoso músico marplatense radicado en Lucerna, Suiza. Hola, ¿cómo están? Bueno, aquí estamos otra vez con Palabras al Aire. Esta vez sí, en la apertura con Nora. Sí, y además, no sé si alcanzan a ver unas orejitas por ahí abajo, que son de Sun. Sun es la nueva mascota de Carlos Enrique Cartolano, que es una chanchada total. Una gatada total. Pero no es Zoom con Z y doble O como si fuera una transmisión, No. sino que Zoom como sol. Claro. S-U-N, Sí. porque es un gato amarillo y parece un gato coreano. Bueno, el programa de hoy tenemos algunas novedades. En realidad nos quedamos en Chivilcoy porque terminamos el sábado pasado con Inés Legarreta y hoy seguimos con Del Oeste Art, con los dos gestores culturales de Del Oeste Art, con César Suárez y Mauricio Capielo. Y después con la notable poeta Zulma Zubillaga, cuyo último libro nosotros tuvimos la oportunidad de compartir fragmentos durante la Feria del Libro de Chivilcoy y quedamos impresionados. Una poesía muy profunda. Ya van a ver ustedes lo que es Zulma. Allá los chicos le dicen la gran Zulma. Bueno, y la perlita de hoy es con un poeta que está siendo de alguna manera recordado ahora con una nueva edición de sus poesías, que es Ricardo Celarrayán, poeta, novelista, periodista durante toda su vida, que fue sobre todo un tipo desordenado y por lo tanto muchísimas cosas que escribió se perdieron o quedaron olvidadas por allí. Así que bueno, ese es en la perlita, vamos a hablar un poco de ese personaje tan especial que fue Celarrayán. Y bueno, y al final tenemos una novedad, ¿no? Ay, porque yo siempre escucho el taller literario que da Carlos y digo, no voy a escribir, voy a esperar que otros participen. Pero bueno, después de que está participando Ricardo Farlinga, me dio ganas de participar a mí. Me están chupando el dedo y rascándose la oreja. Porque era muy gracioso. Vamos,
había que escribir sobre un color sin nombrarlo. Muy atrayente. Muy atrayente. No es el color amarillo de Zoom, ¿eh? No, para nada, para nada. Es un cuento de terror. Es de terror. Bueno, pero el color claramente se ve al final. Claro. Sí. En superficie y en interior. Uh-huh. Bueno, estás entusiasmada con el taller literario y te han hecho un regalo. ¿Qué es me esto? hicieron un regalo hoy. Una alumna del taller literario, que tengo alumnas de microcuento y de cuento, y voy a tener de novela ahora, una o dos. Y me regalaron un juego, una de ellas, Que en realidad Dorita. con ese juego de cartas se pueden hacer muchos juegos, no Sí. solamente uno. Son 45 ilustraciones, pero primero hay que sacar una de estas cartas en donde dice si te toca hacer un cadáver exquisito, un collage, un cadáver exquisito ilustrado, una escritura automática o un ensueño. Me suena todo eso a surrealismo. Surrealismo, sí señor. Y eso tiene que ser rápido. Y las ilustraciones son muy difíciles y muy interesantes. Porque puede ser cualquier cosa. Ay, Zumba con su papi. A mí me encanta esta. La esclavitud. Sí, está cortando la cadena. Bueno, y es un juego que es colectivo y pueden participar un montón de personas. Así que cuando hagamos el taller presencial, que espero que sea pronto, porque por ahora es online desde que empezó la pandemia, vamos a jugar con ese mazo, obvio. Así que muchas gracias, Dorita. Bueno, allá vamos con el programa de hoy, entonces, 12 de diciembre de 2020 y se nos va terminando el año. Sí, Que termine bien este año que ha sido tan difícil. sí. Bien, allá vamos, gracias. Llegamos en el programa anterior a Chivilcoy de la mano de Inés Legarreta y pensamos en quedarnos en esta localidad que es el pueblo natal, o ciudad natal, perdón, de Nora Albalat. Allí encontramos un emprendimiento realmente encomiable que se llama Del Oeste Art. Es una iniciativa que tiene ya muchos años, que está a cargo de dos gestores culturales, a su vez poetas, César Suárez y Mauricio Capielo. Del Oeste Art se ocupa de la promoción artística, plástica, música, literatura, fotografía también, como una de las plásticas, ¿no? Y hacen exposiciones, acompañan eventos como la Feria del Libro, que se realiza anualmente en Chivilcoy, y últimamente, debido a la situación sanitaria, ha ofrecido muestras virtuales. César Suárez nació en Chivilcoy, es poeta, gestor cultural, creador de la biblioteca itinerante Escritores de Chivilcoy desde el 10 de noviembre, presidente de la CEP filial Chivilcoy. Participó en las antologías colectivas, Antología Cartonera, Los 83, Ciudad de Chivilcoy. Participa en concursos literarios, en 2 antologías internacionales para Italia y Hispania participó también. Lo tuvimos aquí en Mar del FIP 2019. Ha participado varias veces del café virtual Las Pretextas y también del Abrazo de Voces de 2019.
Participó finalmente en registro audiovisual, aniversario 166 años de la ciudad de Chivilcoy. Bueno, y el grupo entonces del Oeste Art, como les comentaba antes, es su plataforma de acción. Si bien tiene voz propia como poeta, ¿no? Del Oeste Art está en Chivilcoy y en el país, de alguna manera, desde 2015. El otro integrante del Oeste Art, el otro gestor cultural, es nuestro querido amigo Mauricio Capielo, que nació en San Carlos de Bolívar y reside en Chivilcoy. Poeta, escritor, fotógrafo, gestor cultural. Ha participado en muestras fotográficas en Museo Pompeo Boggio en Chivilcoy, Mercedes, Buenos Aires, San Andrés de Giles, etc. Creador del grupo del Oeste Art y de la Biblioteca Itinerante Escritores de Chivilcoy. Participó en los ciclos literarios Palabra Poética, coordinado por Inés Legarreta, Mar del FIP, en Mar del Plata, Las Pretextas, en el proyecto cultural Generación Abierta, presentado y auspiciado por el Café Literario y de Arte Antonio Oliverti en Café Montserrat, invitado por María Marta Donet en 2019, etc. Participó y participa en diversas antologías para España, Italia y Argentina. Dirige muestras virtuales desde el Oeste Art, participa en revistas literarias virtuales, que sea poesía y ofrenda poética, dirigidas por Mirta Venecia, y concurre desde hace varios años al taller literario, este año virtual, de Daniel Casas Salicone. Daniel Casas Salicone. Bien, entonces con ustedes, estos dos poetas de Chivilcoy y integrantes del Oeste Art, César Suárez y Mauricio Capielo. La poesía es el intento de apremiar a Dios para que hable, escribió Olga Orozco. Soy César H. Suárez desde Chivilcoy, provincia de Buenos Aires, y agradezco a Carlos Cartolano y a Nora Albalat la invitación a leer mis poemas en el programa Palabras al Aire. Tras el velo indómito, la palabra es urgente, ahí en la profunda urdimbre del agua, de la trama, la revelación, al murmullo atónito, al instante preciso, único como la desnudez, la ceniza íntima del fuego, urge, aquieta el ciego resplandor del aire, de luz efímera, a todas las sombras que gritan, donde la palabra sutura la impávida desolación, en un suspiro hiriente, la tierra. La noche tiene el rigor del silencio, más allá del cantar de los grillos, dentellada del insomne, ardor de fuego en la silenciosa negrura de las sombras, poscansina de entregar secretos, aún más allá de la revelación de ese silencio. Aún las musas en la tempestad de la rendición buscan el mandato del eco y el cuerpo poesía da su luz sombra a todas las verdades no resueltas. Poesía número 53, a Cristina Milena Truls Barton. No se oyen los pájaros al amanecer en la ajena ciudad. Amanece en Buenos Aires, reina un gritar de sirenas, trenes, inquieto bullicio. No se oye cantar a ningún pájaro. ¿En qué estambre pétalo de silentes flores duerme su desvelo a aquella ave? Maulla un gato su desdicha de celos en la voracidad de la ausencia. Gime la ciudad, la fuerza inasible del concreto. Duerme la gente sus sueños de reyes sin corona. La melodía del viento desampara al silencioso. Desde las alturas se dibuja la quietud de mi ciudad pueblo, quieta, lejana, al vuelo de pinceladas, al destiempo, briznas de la vida, va y no se detiene. Despierta la ciudad al abrazo del sol y el mundo errante que pasa y pasa. Mil voces, una voz. En la hambredad del silencio, el destello de las voces. Desde la diáfana oscuridad de lenguas voraces, parir el verso. Una voz, mil voces.
El eco sostenido socava la hondura, el poema. La anónima palabra seguirá el surco de la barca, con el vientre sembrado de lino, María del Pilar Mastrantonio. Refugio inhabitado en mí, llegas con la mirada doliente, aferras mi huella, soy presa de tu caudal, socavas trunco destino, destilas sangre sabia de las muertes, aproximas tu hálito, la cadencia, la forma, el ser. Es refugiado la palabra, levemente herido, inhabitado, vacío, refugio mi oquedad en tu huella, en el surco de tu barca, con la certeza del hambre y las ausencias. La entraña de la flor palpita en lo latente, lo subversivo del nacimiento, entre caudal de capullos, en lo gregario de concebir en lo profundo la misma esencia de la vida. La niebla es una mujer conquistando la hondura del horizonte, certezas equivocadas de seducción, en una búsqueda de ajenas fiebres, capullo inquieto en la caricia de la humedad, juega en las sombras efímeras de conquista y entrega, recta por la inquietud de lo intangible, sacia su sed atónita, bulle al encanto de los ardores, aflora en la querencia aquietada y esconde su plegaria en las hojas, bebe el néctar de la sed y es musa del sol entre los sueños. Poesía número 55. Dejar que mi mano recorra el cauce profundo de la hoja, sin ilusorio final, el incierto destino de llegada, en el matiz de serpinterna luz acaso sombras, sin gregaria resolución, desnudar el silencio en íntimo rumor de mi universo, en instante preciso, atónito del fugaz encuentro, navegar al borde de la caricia, en la voraz dicha de la palabra verdad, en el tumulto de las sensaciones, ahí donde aquietar el sonido de voces instintivas, sed de fuego, en recóndita raíz de lo oculto, en la impávida tempestad, ahí donde la palabra es infinitud, sed dentellada salvaje, la búsqueda donde anida la poesía. Reverberación de las flores o el sonido en eco del silencio. Abisal búsqueda más allá de los pájaros o en la quietud de los hombres. Al atronar en la lenta soledad de los capullos, reverencia a la sed de las piedras, en una vana huella cansada de andar. Y para culminar, una poesía dedicada a Nora Albalat. A Nora. Sobrevuela un avión el universo del mar. Yo, en un jardín ajeno, oigo la quietud de las olas. Voy a contar las hojas, una a una las hojas del ciruelo, contemplar la flor de nácar, su aroma envuelve mi incertidumbre. Oigo a un hombre deambular en la casa y no lo veo, percibo sus pies descalzos. Hago las compras, intuyo la distancia en las miradas ajenas. Tiempo de deshoras. Miro televisión, algo me acerca a un mundo que no quiero. Anoche, gendarmería y su altavoz de cuarentena. Acecha un enemigo íntimo, quizás una época que no quiero ni queremos volver a vivir. Sentir la extrañeza en ajenas pertenencias de una casa. Aflorar la caricia del amor maternal de mis ángeles protectores del instinto amar. Vivo un sueño jamás soñado. Voy a habitar la distancia, la quietud del mar. Voy a esperar los días, al temblor de lo desconocido, al rezo de un Dios que poco a poco nos espera en algún instante del universo. César H. Suárez. Carlos, Nora, muchísimas gracias. Guten Abend, gute Nacht,
Gott will, wirst du wieder geweckt. Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. Schau in Hola, soy Mauricio Campiero de Chivilcoy. Agradezco a Nora Albalat y a Carlos Cartolano el haberme invitado a Palabras al Aire. Poema número 12. Este parpadear, este taciturno vulnerable juego, esta búsqueda, esta incertidumbre, liberación o latidos, estos versos, estos laberintos, fascinante mundo, la palabra justa, la osadía, el poema. Poema número 4. Aún me miras, lo sé, desde algún cercano y umbroso rincón, o del lejano espacio en el que habitas, ahora tu refugio, desde allí me miras, todavía. Aún tus caricias me hacen falta, se extrañan las tibias y suaves manos. Aún tu voz me habla desde un infinito silencio, perdura en mi memoria, en mi desconsuelo. Aún duele esta ausencia, este vacío todavía. Quizás algún día nos reencontremos, un breve o eterno instante, y volveremos a ser los que fuimos desde que me dejaste. Poema número 20. Oigo voces parir voces, más mentiras sobre tristes realidades. Oigo a mi padre hablar de experiencias, de cosas como la vida. A mi madre desde un infinito silencio y su constante voz presente. Oigo voces, son los hambrientos, los nadie de Galeano. Oigo al poeta muerto en un viejo patio perfumado de romero, bajo el sol de Catamarca. Oigo al reloj que marca ayeres y quizás mañanas, y pienso, el huidizo tiempo se asemeja a esa nube. Oigo a la madre, hermanas de Alfonsina, la menor interrumpe, pasan golondrinas. Oigo el viento atravesar los estoicos árboles donde habitan las ruinas del olvido. Oigo a Hellman andar en el juego, jugarse la muerte. A lo lejos, oigo caer la lluvia, la de Borges, la misma en Londres o aquí, pero cae con la melancolía de las ausencias, mis dolientes ausencias. Oigo los sueños enfermos de Alejandra, dormida en la sombra, desnuda y canta. Oigo en los secretos rituales de Olga nombrar a los que se van y no regresan nunca. Oigo mi eterno silencio acurrucándose en la espera. Poema número 15. 3 sueños. 1. Ahí, en lo más oscuro habita el secreto, la noche, sus misterios. Despojo la piel, el deseo, les abro los ojos al sueño y dejo que suceda. 2. Anoche mi madre fue sueño, la muerte no puede con ella. 3. En esa hora impuntual los fantasmas son vulnerables. En esa hora, en el desnudo sueño, ellos se desarraigan en falsas vaguedades. Y ahora voy a leer un microcuento que no tiene título. Desvelada noche, soy huésped de ella, me domina, se apodera. ¿Es el sueño o no lo es? Las sucesivas proyecciones de imágenes, personas, espacios, aturdidas voces me persiguen,
me rodean. La habitación en penumbras. Las paredes se van comprimiendo, se van desvaneciendo, los sueños, todo se derrumba ante mí. Como frágiles elementos pierden su materia, dejan esclavas sombras en el profundo vacío. Solo esa figura que siempre está ahí, en un ángulo del espejo roto, sigue ahí, me mira. Afuera, aullidos de hambrientos perros me despiertan. Escapo o intento huir del escéptico sueño si lo fuera. El frío humedeció los vidrios del ventanal, me impide descifrar si lo que se aproxima es un falso crepúsculo o si se va transformando en un abismado túnel esta alucinación en la que voy hundiéndome. Los golpes en la puerta me azoran, corro hacia ellos, abro, nadie, giro, miro hacia el espejo, no hay ruptura, solo ella está ahí, ella y su hechizada mirada, su luctuosa figura, ahora más cerca, que extiende su mano y me sonríe. Poema número 16. Sola, envuelta en ese espacio vacío, donde la pálida noche es vulnerable a los sentimientos, ella sola, eternamente sola, me habla de los silencios, de lo incierto, de su muerte. Poema número 25. A veces escribo latidos como impulsos, como talismanes, perforar el papel como una liberación, como una plegaria. Muchas veces escribo, otras me escribo, me repudio, acribillar el tiempo desde una bruma, desde una orfandad, me renazco, me destierro, a veces escribo y no son palabras. Poema número 24. Hay tanto silencio en esta ajena casa, afuera, el mundo se detuvo. Él nos observa. ¿Qué haremos ahora? ¿Esperar? ¿Se puede esperar? No lo sé. Miré el resguardo de personas en el sagrado misticismo. Miré a otros hundirse en el inciertos avernos. Nosotros, los aún sobrevivientes, de ser posible, mientras recordemos los ausentes abrazos, lo habitual de lo cercano, la tibieza de la caricia. Quizás regresemos a la enseñada normalidad, si lo era, o quizás continuemos en esta impuesta anormalidad que nos envuelve, se manifiesta. ¿Será subyacente por los errores cometidos? ¿Un llamado a reflexionar? ¿Una advertencia? ¿Un reclamo? Hay tanto silencio, tanta soledad, ajenas, cercanas muertes y estos días que pasan. Poema número 21. En esas noches sentí miedo, la absoluta soledad, deambular los fríos y deshabitados pasillos y por las ventanas descuidadamente abiertas, oír el tumulto de la calle, mirar sus vivas luces y sentir ahí adentro el condenado dolor. Por las ventanas descuidadamente abiertas, de ser posible, esperar el día, si no era la muerte quien esperaba. Eran solo mis pasos, ecos en laberintos de escaleras, en eternas madrugadas. Solo mis pasos se escuchaban, donde la soberana muerte me ostentaba su poder. Ay, muerte, confieso te odio, y también declaro haber sido, de alguna manera, cómplice, porque en la súplica, en la agonía, en su tristeza, pude percibir la dignificante liberación cuando mi madre dejó de respirar. Y para cerrar, quiero
reiterar el agradecimiento a Nora y a Carlos este momento compartido. Poema número 23. Gravita la inercia en lo desconocido, en el sosiego, en esa deslumbrante e impetuosa liberación, ahí, en el filo del fuego o en el borde equívoco, la palabra exacta. Minucioso equilibrio del vocablo, del paradigma. Ya vendrán otros tiempos, otros silencios, otro poema. Un afectuoso abrazo. La perlita de hoy tiene que ver con un artículo de la última revista Enie del sábado pasado, vinculado con Ricardo Celarrayán. Es un artículo de Osvaldo Aguirre, en cuyo copete dice: un fabuloso Celarrayán redescubierto, inéditos, sale a la luz una amplia selección de borradores y manuscritos desconocidos del gran poeta entrerriano. Celarrayán, Paraná, Entre Ríos, 1922, Buenos Aires, 2010. A los 18 años se radicó donde trabajó como periodista, en Clarín, entre otros medios, y traductor de francés. Publicó los libros La obsesión del espacio, poemas, 1972. Traveseando, cuentos infantiles, 1984. La piel de caballo, novela, 1986. Ronia criolla, poemas, 1991. Lata peinada, novela, 2008. Y Ahora o Nunca, poesía reunida, 2009. Pero, ¿por qué vuelve Celarrayán otra vez a la superficie del tapete y a este artículo de Osvaldo Aguirre? Les vamos a ofrecer ahora un poema de Ricardo Celarrayán y después les explicamos la razón por la cual vuelve a hablarse de este importante poeta entrerriano. El poema que les voy a leer se llama Tal vez no importe tanto. Tal vez no importe tanto, tu cara se borra sola. Hay muchas caras en mi vida que viven borradas. ¿Quién sabe hasta cuándo? Se han borrado poco a poco, pero en el momento menos esperado, y a veces, en el menos indicado, vuelven a aparecer por un brevísimo instante para sumergirse enseguida en el ¿dónde estarás ahora?, con un intenso sobresalto de mi parte. Hay días mucho más chicos que otros, y hay días muertos, descolgados, inútiles, días que crecen y mueren sin esperanza. El rostro borrado aparece de pronto y es al mismo tiempo el mismo y otro, siempre dispuesto a borrarse para aparecer otra vez. ¿Pero cuándo? La música corre como el agua, pero se borra en el aire. Es difícil acordarse de invierno en verano y del verano en invierno, evocar una melodía remota a la deriva en el tiempo pasado. Es difícil salvar del olvido un rostro, una cara que se ha borrado y que aparece el día y el momento menos pensado. Si uno pudiera manejar la cosa, es decir, matar definitivamente ese rostro en la memoria o evocarlo a voluntad, todo sería distinto. El vientito del despecho ha lijado los relieves,
los límites de la superficie recortada de los diferentes rostros de ella. Uno se salve a ratos, pero en el momento inesperado. Ella aparece con un rostro olvidado que enseguida desaparece, etcétera, etcétera. La cara, el recorte amoroso, mas no el cuerpo decapitado del rostro borrado. Tal es el trabajo de salvación por el momento, evocar a voluntad o borrar para siempre, incluso borrar el recuerdo de haber borrado un rostro o todos los sucesivos rostros de ella. Cuando un rostro comienza a borrarse, y por lo visto estoy diciendo rostro y no cara, porque rostro tiene más relieve que cara, ojo me digo, porque si los ojos de ella se borran, algo comienza a terminarse, o algo también comienza a secas. Es el comienzo de un nuevo rostro, que tal vez se borrará a su turno, y así sucesivamente. Y lo de los rostros también se extiende a los lugares que permanecen borrados, para reaparecer un instante de cualquier día no elegido, y todos los días a instantes que nacen y mueren vacíos. Ricardo Celarrayán. Dice Osvaldo Aguirre: es el escritor que oculta y abandona lo que escribe, el que se desentiende de sus manuscritos, el que pierde los propios textos. La obra que publicó Ricardo Celarrayán sería una expresión lateral, de costado, de lo que no terminó de escribir y se perdió en el caos de las versiones preliminares. Esta figura de autor, construida a través de entrevistas y artículos periodísticos, como una proyección de una concepción subversiva de las convenciones literarias y de un relato de vida donde las mudanzas desestabilizaron cualquier intento de orden, se replantea con la edición de Ese maldito canario, un volumen que reúne prosas y poemas inéditos y fragmentos desconocidos de Lata Peinada, su libro insignia. Celarrayán, termina diciendo Aguirre, tenía un orden, complicado, difícil de desentrañar, pero inscripto con marcas, señalamientos, agregados y tachaduras de puño y letra. Ese maldito canario reabre interrogantes sobre los que el autor no daba ninguna respuesta, porque era la tarea que dejaba a sus lectores. Tal la magia de la literatura. Ricardo Celarrayán pasó por Palabras al Aire. Bueno, aquí estamos de nuevo para presentarles a otra poeta de Chivilcoy, Zulma Zubillaga, que nació en Coronel Mon, provincia de Buenos Aires, y desde 1990 reside en la ciudad de Chivilcoy. Es profesora de lengua, literatura y latín. En 2004 se editó su libro El tiempo que deslumbra, como premio edición del rubro poesía otorgado por Ediciones de las Tres Lagunas. Su obra poética Viento de la Pena ha sido publicada por Ediciones Tres Musas en 2017. En 2016, el libro de poemas Inmediaciones había obtenido el premio Publicación en el concurso municipal de poesía organizado por la editora municipal de Chivilcoy. Posee otro poemario inédito, Res Extensa, como así también una vasta obra poética sin publicar. Entre 2005 y 2012 dirigió la revista literaria Fledermaus. Con ustedes, Zulma Zubillaga. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias, Carlos,
Muchas gracias, Nora, por esta convocatoria. Voy a leer algunos textos del poemario Viento de la Pena, que fuera editado en el año 2017 por Ediciones de las Tres Musas. Comienzo por un poema que da título al libro, Viento de la Pena. Oh tú, cuyo rostro ha sentido el viento invernal, cuyos ojos han visto nubes de nieve en la niebla. John Keats. Bajo el tiempo, en las raíces, vuelvo al rito viejo de nombrarte, en chalas de la noche, en construcciones tristes o restos de la piel venidos de lo bajo, algún pulmón de luz ajado en ruina. Entonces soplo el rastro del poema, las esquirlas, pienso, suelo ser la consistencia, el pobre andrajo de los besos, y la palabra rala en su penuria, con un grito solo cierra el tiempo. Pero nada, nada permanece en carne, en su materia. El cuerpo despedido en giros, vueltas, consistorios, sale de la sombra o calla. Esta no concibe azogue, hueso ni pesares. Y como el canto, simple siempre en página de rumia, como el cielo replegado en salmo hubo de nombrarme suya, sola en el sigilo y el gozo aquel, asperjo roce en la garganta, canta, toca la penumbra. En tierra dicen que reparto panes, sones, naderías, chiches de la muerte, del sigilo, y que, tal vez pezuña dura, fija en el oscuro, en mí, detrás del tiempo, encima, abajo de esto laxo, en el cobijo siempre, parto a la mitad del ser en contriciones, y acá o allá las manos cosas de la Circe pujan en el canto, en digo la humedad de Dios o la palabra, el verbo, rueca que te prisa, amén, ardite, pena contenida, sangre. Si cobijo el sol, en vientre, en viento, en su celaje, qué tristeza seca me devuelve al sueño, el hambre, el corazón partiendo olvido. Yo digo que crecer en gesto, en cruz, en homilía, es pudo madurar el seso, el puño, la constancia. El cráneo a veces duele en partes grises. Sí, de puro olvido crece la memoria, y yo busco entonces tu figura larga, blanca, dislocada, soplando el viento de la pena, el viento seco de la pena, y canto. Envido. Canto de la pena. Sube la tristeza al palo terminal del rezo, y un agua ajena, o rumia, o alma tan canora que bebe en sí, o para sí, se desatan roces de palitos, taras, humedades. Y vaya así la pena larga mía, digo, vaya el humo santo de los tristes, oh mi vientre, pobre cielo de los panes, si truena o gime en silbos, soledades, o cae en ciertas perdiciones, sí. Ahora que sacudo el aire y suelto mi batón de flores, o si la pobre carne es una fiesta de vapores raros, de tensiones, y la loba de oro que amamanta al niño y puja hasta la dicha, ¿qué delata en sí o para la muerte? En mí la pena, y aguante o flote o se marchite. Envido entonces yo, mi Dios, cuando la oscura traiga al mundo una fragancia, un agua,
un chico que desdiga así nomás el llanto y la carita suave, los furores, o un ramal del cielo en mi Señor de lluvia en vos, para los pobres, no sea que esto, y diantre, o entre las paredes, llueva tanto, pues, que caiga y caiga el agua un día entero, y nadie cante más, ahora, digo. Leeré ahora unos poemas del libro de poemas titulado Inmediaciones, editado también en el año 2017 por la Editorial Municipal de Chivilcoy. Comienzo. Exhibo. Exhibo para ocultar. Cuando vea, callaré. Exclusión. Como si fuera necesario echar, sacar afuera al resto, para ser, estar, permanecer. Intimidad. Es que cabe en su intimidad lo pequeño. Esa hinchazón no es propicia. Inmediaciones. Esas inmediaciones que rozan el poema no pueden asolar la belleza. Emboscada. Emboscada la belleza, queda la violencia del gesto, la acechanza. Hubiera concebido voces imposibles, taras, improperios, un golpe de muda claridad, un gozo. Mal. En el hueco del mal había una mano que le robaba las rosas. Talla. Hay una talla universal en la que caben todos los nombres, todas las palabras, todos los poemas. Panes de fuego. He visto unos panes de fuego que vienen del allá, uno para cada nombre. También he visto el uno en la materia infinita de las noches, en la maternidad del deseo, acá. Convite. Oh pobre lazarillo del absoluto, se reparten las ganancias del dolor en las fiestas ajenas. El convite de los simples es la fija porción de la mano olvidada, puño cerrado, carga ciega. Despojo. Perdidas las destrezas finales, las verbales y las posibles, le queda al pobre el trabajo, el hábito perplejo de vivir. Sin doblez, sin doblez, sin juego de dominio, con la palabra limpia de silencio, al justo precio de lo simple, yo, tú, él, nosotros, hubiéramos amado tanto, digo. Donde hay. Donde no busco es donde hay. Creo que es así. Lo que ignoro me acusa. Algún día veré cómo soy vista. Ojalá no sea tarde para la obra, digo. Enemigos. Si voy en oscuridad, un día despertaré y te daré muerte, o en sentencia firme diré, somos enemigos.
Oh dulce claridad, no me abandones. Muchas gracias. Y así llegamos a nuestro taller literario a distancia, siempre en la cola de nuestro programa Palabras al Aire de cada sábado. Como ustedes recordarán, y espero que lo hayan practicado, el ejercicio del sábado pasado consistía en describir un color sin mencionarlo, para que el lector supiera de qué color estábamos hablando, o mejor dicho, de qué color escribíamos, sobre qué color escribíamos. Les vamos a ofrecer un ejercicio que, bueno, quedó en casa. Es el que hizo Nora, es un ejercicio precioso. Ustedes se van a dar cuenta de qué color estamos hablando, muy rápidamente. Así que, bueno, primero les ofrecemos entonces el ejercicio para el próximo sábado, que es realmente un ejercicio muy motivador. Consiste en escribir a partir de cuando el espejo no me devuelve la imagen esperada. Escribir a partir de cuando el espejo no me devuelve la imagen esperada. Prosa, cuento, relato, poema. Ilustro con un fragmento de un poema de Bibi Albert, de mi querida amiga hermanita mayor. Otra en el espejo. Nadie me aseguró que yo sería siempre yo. Es duro, es difícil asumirlo. Yo no existe más. En su lugar estoy ella. Y sigue. Precioso poema que de alguna manera ilustra este ejercicio. Y bueno, con él tienen una idea de a lo que apuntamos con el ejercicio. Entonces, ahora a continuación, la ejercitación del sábado pasado en la imagen y voz de Nora Albalat. Llegada imprevista. Ya había pasado la fecha señalada, por eso no imaginó que hoy aparecería en su jardín sin aviso. Cuando lo vio, recordó con rencor los meses de espera, y como ella era mujer de poca paciencia, sin pensarlo demasiado, fue a buscar su cuchillo más filoso. Lo tomó por sorpresa cuando él creía estar oculto entre las plantas. Le cortó el cuello de un solo tajo, lo llevó a la cocina, lo enjuagó y lo puso sobre la tabla para hundirle el cuchillo en el corazón y sacarle hasta la última semilla. Nada más sabroso que un tomate tardío.